Boas tardes. A conferencia de hoxe xa vedes por o título que realmente é algo especial, ese título de Sota e Min que é como un simbólico, non? E que non sabemos o que nos vai deparar, pero imagino que vai ser unha conversa moi interesante, unha conferencia realmente original e diferente. Temos na mesa, justamente para falar de Alejandro de la Sota, temos a Juan de la Sota, habría que presentar como artista, fotógrafo, igual que cando falamos de Alejandro de la Sota teníamos que decir aquilo de artista e arquitecto, pero como parece que esa rama, non? En un caso de fotografía ou en outro caso da arquitectura son unha rama de un total que se engloba nese ser artista. Pois está Juan de la Sota, que é artista, fotógrafo, como decía, fillo de Alejandro de la Sota, por lo tanto, de Sota en Min si ten sentido. Está tamén Rafael López, que é xornalista, neste momento colaborador do Faro de Vigo, traballou antes na Voz de Galicia. Rafael ten moito sentido que este na mesa porque, aparte de que o podamos coñecer por outro traballo dentro do xornalismo e por ser un especialista, por exemplo, no Parlamento de Galicia, no que é o xornalismo político, ten un comisariado unha exposición sobre os primeiros anos do Parlamento de Galicia. Pois, aparte de ser un especialista realmente na familia de la Sota, tanto no avó, en Daniel de la Sota, que foi presidente da Diputación de Pontevedra, e foi promotor de iniciativas como o Museo de Pontevedra ou a Caixa de Aforros, como en Alejandro de la Sota. El ten impartido xa conferencias, ten coordinado números especiais de revistas como Galegos sobre o arquitecto. Justamente falamos do arquitecto neste ano porque o ano pasado, no 2013, estaba de aniversario, naceu no 1913, pero antes, xa en 1912, en Pontevedra se organizaba un ciclo de conferencias alrededor desta figura deste arquitecto que é fundamental dentro do que é a arquitectura do século XX en España, e aí estaba Rafael López. Justamente no 14, é dicir, antes e despois do ano, non é que remata a celebración no 2013, sino que no 2014, no CEGAC, aquí en Compostela, pois houve unha exposición sobre Alejandro de la Sota. Nesa exposición estaba Ramiro López, perdón, non é López, é Sánchez. Bueno, pois estaba Ramiro e a súa muller, e ali foi onde surdiu esta posibilidade, non? Isto que vai ter lugar hoxe, naceu aí justamente da man de Ramiro. A min gustame desde aquí agradecerlle a este ateneísta que tuvera a idea e que a xestionara, que o levara adiante, non? Que el nos pasara a falar por un lado con Alejandro, por outro lado falara coa Comisión de Cultura e levar adiante esta actividade. Creo que é unha boa práctica que pode servir para que todos nos animemos a continuala. Entón, nada, eu simplemente darlle as gracias a Ramiro, como decía, e a nuestro traballo. Así que moitas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias al Ateneo de Santiago y a Juan de la Sota por invitarme a esta presentación. Espero que al final de ella no se arrepientan. Y antes de nada, a modo de introducción, permítanme una alusión personal muy breve para explicar esta presentación mía de Juan de la Sota. Llevo, como decía muy bien la presidenta, 15 años investigando la deslumbrante figura de Daniel de la Sota Valdecilla, padre de Alejandro y abuelo de Juan. De ese trabajo, hace un momento, todavía no sé bien cuándo, pero espero que salga un libro que ya he empezado a escribir no hace mucho tiempo, pero sé bien que va a convertirse en el libro de mi vida. Del comienzo de esa labor tan grata viene el conocimiento que yo tengo de Juan, y desde el primer momento él siempre me animó, me orientó y me inspiró mucho en ese trabajo. Cada vez que nos vemos Juan y yo siempre trato de sorprenderlo con mi último hallazgo sobre la familia de la Sota,
y en particular en algún descubrimiento que sea, por supuesto, ignorado por todos sus miembros. Eso hice también hace 3 semanas, cuando visité a Juan en la casa que su padre acondicionó en Salcedo, la parroquia original de la familia de la Sota Martínez por vía materna en Pontevedra. Allí me fui una tarde para comentar la presentación de esta conferencia, y como hacía algún tiempo que no nos veíamos, pues le tenía reservada una sorpresa que seguro que le iba a encantar y que viene muy al pelo de esta presentación. En esa última ocasión, mi hallazgo no se refería solo a su abuelo, sino que tenía a su padre, Alejandro de la Sota, como protagonista especial, y de rebote llegaba al mismo Juan. A principios de 1929 se creó la Junta Provincial de Turismo de Pontevedra, bajo la presidencia de Daniel de la Sota, en su calidad de presidente de la Diputación. En agosto de aquel año abrió sus puertas una oficina en la calle Michelena, de cuya organización se encargó un jovencísimo José Fernando Figueira Valverde. Creo que fue su primer trabajo profesional. Una exposición de pintura de Colmeiro y otra de fotografía de Barreiro iniciaron la programación de aquella sala. Bien, pues dentro de las actividades iniciales que puso en marcha esa Junta de Turismo, se convocó el primer concurso de fotografía para jóvenes, con el fin de encaminar su interés hacia nuestra riqueza artística y pintoresca. Así rezaba la convocatoria. A aquel concurso se presentaron un total de 18 fotografías. Imagino que algunos de ustedes ya habrán empezado a pensar quién fue el ganador de ese certamen. Pues el ganador de ese certamen fue la pareja formada por los hermanos Ramón y Alejandro de la Sota Martínez, que recibieron, más contentos que unas Pascuas, un premio de 100 pesetas de aquellos. Conociendo la honorabilidad, la rectitud y la seriedad de don Daniel de la Sota, resulta imposible hoy pensar en una cacicada paterna tan al uso actual. En todo caso, más bien habría que imaginar que Ramón y Alejandro se presentaron a aquel concurso sin que su padre supiera nada. El caso es que Alejandro de la Sota ganó ese premio de fotografía con 15 años, camino de los 16. Exactamente la misma edad en que Juan de la Sota ha contado que hizo su primera fotografía. Una fotografía en los Jardines del Moro de Madrid, que precisamente tomó con una cámara prestada de su padre. Aquí tenemos, por tanto, uno de los tantos genes que unen a Juan con su padre. Por otro lado, un gen consustancial con los de la Sota. Solo así puede explicarse la existencia de tantos y tan buenos fotógrafos en esa familia. Ramón, Alejandro y Jesús por una parte, y luego Juan como heredero de todos ellos. Desconozco si otros hermanos suyos poseen ese don que en su caso tiene más de arte, de gusto y de sensibilidad que de oficio puro y duro, como enseguida van a comprobar ustedes. A estas alturas de la presentación que tengo encomendada de Juan de la Sota Ríos, no hace falta decir que no voy a hacer nada políticamente ortodoxo. El propio Juan no lo querría así, ni tampoco me lo permitiría. De hecho, Juan me pidió que lo presentara como un gran pescador de lubinas, pero faltaría a la verdad si dijera aquí tal cosa. Solo puedo dar fe de esa pasión suya de 2 años para acá. Y al respecto tengo prometido un banquete Salcedo, pero últimamente las lubinas no se dejan pescar por Juan y el asunto se encuentra a la espera de mejor suerte. Todo esto viene a cuento también de que Alejandro fue muy aficionado a la pesca desde su niñez en Pontevedra, primero en el río de los Gafos
y luego en el río Lérez pasaba muchos ratos y parece que la cosa se le daba bastante bien. Creo yo que un poco mejor que a Juan. Para presentar a un iconoclasta puro como Juan, no puede tirar uno de currículum sin más. Entre otras cosas, porque su currículum dice muy poco sobre el verdadero Juan, a quien hay que conocer de cerca para medir su auténtica dimensión artística. No me lo imagino escribiendo su currículum, seguro que lo dejaría a medias, por pereza o por aburrimiento, como ha hecho con tantas otras cosas. Yo estoy absolutamente convencido de que el entorno familiar tuvo una influencia decisiva en la personalidad creativa de Alejandro de la Sota. Algo he documentado y escrito al respecto. Y eso mismo ha ocurrido también con Juan. En su juventud Juan probó con la pintura para regocijo de su padre, que no se cansó de mostrar sus cuadros a amigos y conocidos importantes con orgullo no disimulado. Cuando solo tenía 21 años, Juan llegó a exponer en Madrid con buena crítica en la Galería Juana Mordó, uno de los referentes artísticos de aquel tiempo. Pero luego se cansó y la fotografía ha sido sin duda la actividad artística a la que ha dedicado más tiempo, aunque no siempre de forma continuada. Sus fotografías son sencillamente espléndidas y merecen capítulo aparte que no cabe en esta presentación necesariamente breve. Como decía antes, enseguida lo van a comprobar ustedes. Seguramente para que no le pasara como a su admirado tío Jesús de la Sota, Juan hizo la licenciatura de Historia del Arte solo para cumplir y que lo dejasen en paz. A partir de entonces, Juan se dedicó simplemente a zafarse, según su propia expresión. Es decir, a quemar etapas y salir adelante sin saber muy bien cómo ni con qué rumbo exactamente. Juan es un gran contador de historias, también van a comprobarlo enseguida. Los cuentos chinos son su especialidad. Quien no ha oído a Juan contar un cuento chino en Japón no sabe lo que es bueno. Pero imagino que hoy nos sorprenderá con alguna variedad especial para esta ocasión. Lo malo de Juan es que no se prodiga con nada, ni con fotos, ni con pinturas, ni con cuentos, ni con conferencias, ni con nada. Pero con esto no quiero decir que Juan sea un vago al uso, ni mucho menos. Juan fue capaz de deslumbrar por completo a una persona tan poco creída como era Carlos Casares, a quien conoció en un viaje a Nueva York. Por los buenos ratos que pasaron juntos, Casares le dedicó luego uno de sus maravillosos perfiles, donde decía más o menos que de mayor quería ser como Juan. Precisamente en este momento tan crucial se encuentra Juan de la Sota tratando de descubrir qué es lo que quiere ser de mayor, y seguro que volverá a sorprendernos, elija a lo que elija. En fin, a mí me parece que Juan de la Sota es un gran tipo, aunque las lubinas de Ariño no quieran saber nada de él. Es una de esas personas recomendables que vale la pena en cualquier circunstancia y que pertenece al género de los de la Sota más sublimes y deslumbrantes. Y sin más preámbulo, Sota en mí con todos ustedes. Muchas gracias. Una puntualización nada más. Mi padre era muy mal pescador, mucho peor que yo. Todo lo demás lo hizo mejor, pero eso no. Solo me queda, puedo contar luego y contaré unas anécdotas al respecto. Se oye bien, ¿no? Es que no. Hablar del padre de uno es difícil, muy difícil. A mí me sale permanentemente, pero en pequeños círculos de gente que está incluso aburrida y que hable yo tanto de mi padre. Hoy encuentro un público nuevo, a ver qué tal sale.
Nunca escribo ninguna conferencia, ni ningún cuento. Los cuentos chinos son cada vez más chinos, más ininteligibles y cambian permanentemente porque son de transmisión oral. Cuando estaba preparando, y aunque salga mal, os prometo que lo he preparado a conciencia esta charla, lo que he hecho ha sido seleccionar una serie de imágenes que tienen un parentesco entre ellas grande. Unas son cuadros de mi padre, fotografías de arquitectura, croquis de arquitectura, otras son fotos mías, cuadros míos, fotos de mi madre, imágenes que a mi padre le sugirieron en algún momento algún comentario inteligentísimo, que era el placer de estar junto a él. Entonces, toda esa ensaladilla rusa es la que he tratado de ordenar. Imposible, porque imaginaros lo que es para mí en una charla, que no sabemos cuánto va a durar, hablar de tantas y tantas conversaciones, de tantos y tantos gestos encontrados con mi padre. Puedo decir, como cosa divertida, que a mi madre le molesta mucho una cosa, que le digan que Juan se parece mucho a su padre. Digamos, es la versión barata. Mi padre era un hombre superdotado, bajito pero superdotado. Entonces, de lo que voy a hablar es de alguien que con suma facilidad permanentemente se enfrenta a lo que tiene que hacer, o a lo que quiere, o a lo que se le presenta delante, y también se zafaba bastante bien, pero con una inteligencia desacostumbrada entre todos nosotros. Voy a empezar a hablar ya con un poco el argumento que las fotografías que he elegido son soporte, ¿no? Hace unos años yo he vivido intensamente años en Corrubedo, en un sitio donde esta imagen es permanente, es casi icónica de la costa gallega. Muy bien. Esto es una acuarela del año 49. Mi padre tenía 36 años. Una facilidad demostradísima para dibujar, para pintar, para fotografiar, para enamorar. Pero todos sabéis que es un importante arquitecto y que por eso estamos hablando de él. Pero yo no quiero hablar hoy de la arquitectura, aunque traigo algunas cosas. Esta acuarela es un poco más de tamaño que una postal, pero en el famoso cuento chino del que ha hablado Rafael y del que existen tantas versiones, hay una conversación de dos protagonistas, que son el señor feudal con el pintor que ha contratado en Occidente para que le muestre un poco cómo es el mundo visto desde el extremo occidental. La conversación es muy sencilla. El señor feudal le pregunta que cómo se puede entender que la famosa pregunta en Occidente de quién soy, el to be or not to be, ser o no ser, se plantee junto a una calavera en la mano, ¿no? Y él habla de que en su mundo esta pregunta se hace con una intensidad y con un resultado distinto en la respuesta, recogiendo un puñado de camelias en el suelo. Yo voy más allá. Mi padre era mucho más sutil que todos aquellos. Se preguntaba quién era dibujando una ola estallar en las rocas. Esta acuarela podría haber sido lo único que habría hecho mi padre. Los edificios se destruyen, evidentemente la memoria desaparece y aparece esta acuarela en un baúl. Esta acuarela resume exactamente su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de enfrentarse a la arquitectura con la misma intensidad que la famosa sección del Gimnasio Maravillas o la fachada del Gobierno Civil de Tarragona. ¿Por qué? Mi padre, estas cosas suceden, y conozco algunos ejemplos,
cuando se posee una facilidad absoluta del oficio de dibujar, del oficio de tocar el piano, del oficio de diseñar un objeto. Entonces, cuando no existe la dificultad, esta gente es capaz de plantearse frente a lo que quiere pintar, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para entender el mundo. Mi padre usaba la pintura con la misma intención que usaba la arquitectura. La arquitectura nunca fue un oficio aprendido, más o menos que se le daba bien, ni siquiera fue para ganarse la vida. La arquitectura, en el caso de mi padre, es una herramienta para enfrentarse a la pregunta ¿qué es el mundo? Y evidentemente, ¿qué es el mundo? ¿Quién soy yo? Esta acuarela es exactamente eso. Si os fijáis, digamos que hay una virguería de esta acuarela. Es el momento de romper una ola en la roca. Los blancos de esta acuarela son el papel blanco sin pintar. Algo que lo dices y te quedas pasmado, porque lo que pinta es el agua que hay entre esos espacios blancos. Hace falta observar, observar, observar y con un pincel no fallar un solo rasgo. Mi padre fue pintor de acuarelas, tenía algún cuadrito al óleo, pero no tenía ningún valor. La acuarela plantea el enfrentarse a los temas sin rectificación. La acuarela le gustaba mucho a mi padre porque no se puede amanerar, no existe la posibilidad de retoque, no existe la posibilidad de tropezarse y de rectificar. Esta acuarela es fruto de la observación, y de la facilidad de entender lo que se ha observado. Un poco, digamos que yo me acuerdo de un amigo dibujante que miraba para dibujar. Mi padre hace el camino inverso, dibuja para comprender. Pues ese es el carácter distinto que yo encuentro cuando me hablan de qué buen arquitecto era, si es más bueno que el otro. Eso es lo que para mí hace distinto a mi padre de cualquier otro arquitecto. No es la arquitectura un fin en sí mismo, no es la acuarela un fin en sí mismo, no es casi, podríamos acentuarlo, la vida un fin en sí mismo. La vida, la acuarela, la arquitectura es una herramienta para entender. Eso es lo que esta acuarela tan sencilla hace, que no cojamos una calavera para preguntarnos quiénes somos, no cojamos un puñado de camelias para preguntarle quiénes somos, sino cojamos lo más sutil, lo más instantáneo, lo más difícil de captar, que es un instante del agua rompiendo en las rocas de Surría de Pontevedra. Podría haber hecho solo esto, y no el Gobierno Civil, el Gimnasio Maravillas, las viviendas de Alcudia, y podría habernos dicho exactamente quién era solo con esta acuarela. Es del año 49, y mi padre tenía ya 36 años. Digamos que no es un niño prodigio, aunque tuviera facilidades de niño. ¿Por qué? Porque digamos que la manera de comprender el mundo es una manera, digamos, de cierta adultez, no sé si existe la palabra, pero no, digamos, de refinar quién eres, de refinar qué piensas y enfrentarse a algo tan sencillo como una ola que golpea en la roca. Los blancos están sin pintar. Sabía perfectamente dónde estaba cada gota de agua de esta ola. Y yo he vivido en Corrubedo, vivo en Aguiño, y miro las olas y no soy capaz de comprender cómo se pudo dibujar esta acuarela. Esto es del año 49, tenía 36 años. El título de la charla es Sotamí. Bueno, esto es un cuadro pintado por Juan, o sea, yo, cuando tenía 14 años. Es otra ola. Da la sensación que esta es la obra de un pintor adulto y la acuarela es la
la obra de un pintor joven que con cierta facilidad pinta. Hay estos cuadros, yo los pintaba con 13, 14 años, son los que se expusieron en mi única exposición de pintura, y tienen, a pesar de lo distinto que parecen, esa misma característica. Estos cuadros se pintaban en Madrid cuando habíamos pasado 4 meses en la playa en Galicia, y en el invierno madrileño yo me encerraba por las noches y pintaba el mar de Galicia. Esta sensación de que tanto la pintura, ya sea acuarela, la fotografía, la pintura, son problemas mentales, es una herencia que además bien sabe Rafael, que vienen de una mentalidad como la de mi abuelo Daniel. Se piensa sobre los temas mucho y se resuelven en un instante. La famosa diputación de don Daniel de la Sota es de actuar después de pensar. Digamos, esa es una característica que, como la herencia de la talla, somos todos bajitos, hemos conservado. ¿Se pinta una ola? Sí, pero se pinta después de comprenderla. No se lucha con el cuadro. Una de las cosas fundamentales que hay en la persona de mi padre es la sensación de frescura. Decía que las ideas te da pena tocarlas porque en cuanto las materializamos tienden a amanerarse y a perder el frescor. Mi padre murió con la sensación de que todos los días eran días frescos, todas las ideas nacían ayer. Un poco la conversación con el señor feudal japonés es: en el Japón nacen las ideas y en Occidente se amaneran. Esa capacidad que tiene mi padre de trabajar para un señor feudal japonés es porque esa capacidad es la de frescura permanente en todos sus enfrentamientos con la realidad. Se piensa mucho y se resuelve en un instante. Este es otro de los cuadros que yo pintaba con mi padre muy cercano a mí. Es decir, cuando yo volvía del colegio me ponía a pintar, mi padre venía del estudio a altísimas horas de la noche y no me preguntaba qué tal en el colegio, me preguntaba qué había pintado. Cuando le presentaba estos cuadros, la verdad es que le gustaban. Alguna vez no le gustó, y lo que no le gustó es que estaba amanerado. Este es un paisaje que ahora que vivo en Aguillo hemos visto tantas y tantas veces paseando, ¿no? El faro al final del horizonte. Una idea que le gustaba y que luego he retomado yo años después viendo este cuadro, yo tenía 14, 15 años cuando pintaba estas cosas, es que los faros son luces que te dicen dónde estás, no te dicen dónde tienes que ir. La idea de que un faro te guía es la idea de que un faro te orienta. En cada obra de las que yo he hecho y de las que ha hecho mi padre, las puede ver siempre gente que no sea fotógrafa o gente que no sea arquitecta. ¿Por qué? Porque hay, digamos, una literatura sincera de explicar cosas que están en la vida. Os decía lo de antes, nunca un cuadro es un fin en sí mismo, nunca un edificio es un fin en sí mismo, nunca una acuarela. Son herramientas para saber quiénes somos y qué es el mundo. Eso, digamos, es lo que hace permanentemente que tu obra no se amanere. Esto es una noche de luna con marea baja en la lanzada, donde las olas rompen muy lejanas. A esa edad no se miente. Yo pintaba con esa sinceridad y a mi padre le entusiasmaba que un chaval le plantease cuadros y vamos a decir, tan maduros. No, tan sinceros. La idea de madurez es contraria a la idea de Alejandro de la Sota, y en aquella época evidentemente también lo era a mí. Otro cuadro de horizontes donde el horizonte está muy lejano y la ola rompe. No es pedantería, estos cuadros los hacía un chavalín y a mi padre le parecían tan frescos como la acuarela. Esto es lo que hay de Sota en mí. Estas son las olas que yo pintaba y esas eran las olas que él pintaba. La sensación
de que se pueden clasificar las pinturas en abstractas, en figurativas. No, nunca existió una conversación de mi padre con cualquiera que fueran en esos sentidos. La verdad es una verdad que se encuentra en la reflexión, en el silencio, como decía un texto, en los espacios en blanco que hay entre las palabras. Esa capacidad de retirarse sobre un problema es una de las características de su obra. Es lo que le hace distinto. Y esto es lo que, de una manera, digamos, sencilla, aparece de manera sencilla y difusa en sus herederos. Una imagen permanente usada por mi padre en sus charlas de arquitectura. Muy pocas veces enseñaba arquitectura enseñando arquitectura. Siempre el motivo de la arquitectura era una reflexión que partía de otro punto, muy lejano. Este es una bombilla, está clarísimo, pero siempre lo exponía como fruto del mejor diseño arquitectónico. Nadie podía diseñar algo mejor que una bombilla. Una esfera de cristal con unos hilos finísimos que, aquí tengo que contar una anécdota que me reúne también con mi padre, el amor a los chistes, ¿no? Una vez en una tienda de iluminación que hay aquí en Santiago, en Toconoma, me invitaron a participar en un homenaje a la bombilla Edison. Y un poco actuando como mi padre, les dije sí, si se me ocurre algo, una palabra que usaba permanentemente, la ocurrencia. Se me ocurrió, era una lámpara en que en la pantalla iba impresa por la parte interior una bombilla, y cuando estaba apagada no aparecía la impresión de la bombilla, pero cuando se encendía, como estaba por la parte de dentro, salía por fuera. Era un pequeño homenaje a la bombilla de Edison. ¿Por qué? Porque es un homenaje sincero. La bombilla desaparece cuando cumple su función. Es un diseño tan bueno que cuando cumple su función desaparece. Y en aquel chiste que yo contaba con aquella lámpara era hacerle el homenaje de que por primera vez la bombilla iba a aparecer cuando cumplía su función. Esta manera de trabajar es la manera con la que mi padre se enfrentaba a los temas. Hay casi se puede resumir en una frase, ¿no? Que una vez me preguntaban y yo con cierto tino dije: la labor primera del artista es desmontar las ideas previas que tenemos sobre las cosas. Es el mayor esfuerzo, el único esfuerzo que tenemos que hacer. A veces se tarda años en desmontar una idea previa, a veces es un golpe de inteligencia, lo ves claro, como se te ilumina una bombilla encima de la cabeza. Pero sin desmontar las ideas previas es imposible abordar cualquier tema. Y añadía yo en aquella respuesta que no hay que tener miedo a que, una vez desmontadas las ideas previas sobre cualquier tema, te encuentres desnudo sin ningún andamiaje al que agarrarte. Pero hay que dar el salto. Esa era la manera de actuar de mi padre. ¿Qué es un gimnasio? Pues un gimnasio hasta hace unos años eran muy distintos. Esta es la famosísima sección del Gimnasio Maravillas, en la que casi muchas veces dibujaba como un cómic, explicaba qué era el Gimnasio Maravillas. Siempre pienso, ¿se podría haber construido o no el Gimnasio Maravillas? Con esta sección sabríamos cómo pensaba un hombre como mi padre. Vuelvo, y perdonadme porque a veces soy muy reiterativo, pero es que es imposible serlo porque es el hilo conductor de lo que yo veo en mi padre. Veo esa capacidad de desmontar las ideas previas. Era un solar incómodo y le plantean los maristas construir un gimnasio. Y no solo les construye un gimnasio, sino un sótano con piscina, una pista de juego, encima de la pista de juego unas aulas y encima de las aulas un campo de juego al aire libre. Mi padre, inconscientemente o conscientemente, o
en silencio y conscientemente, todas sus obras tienen una definición de algo que está oculto. Mi padre escribía muy bien, textos cortos, explicaba muy bien sus clases, pero lo mejor es lo que no dijo. Lo que no dijo porque era como la codorniz, era un arquitecto audaz para un lector inteligente. Hay cosas que obligadamente tienes que descubrir tú como espectador. Yo, espectador de mi propia obra, yo espectador de la obra de los demás. Mi padre, espectador de su propia obra. Siempre pensó que le eran ajenas. Aquí está el campo de deportes debajo de las cerchas. En las cerchas están las aulas de clase y por encima de las aulas de clase está el juego. Es una metáfora preciosa. Es una metáfora preciosa. Buscada, no lo sé, pero es cierto que yo cada vez que veo esta sección, y me pasa con muchísimos dibujos de mi padre, en los que con una sutileza de lápiz increíble y una simplicidad lo manifiesta, encuentro que hay mensajes ocultos para espectadores que tienen tiempo. El campo de juegos está al aire libre y está por encima de las clases y por encima del deporte. No sé qué pensaría él de estas tonterías que dice su hijo, pero pienso que la arquitectura, como la música, es para, o la pintura, es para que tenga espectadores distintos de los músicos, de los arquitectos o de los pintores. Igual que mi padre era buen arquitecto porque era espectador de la música o espectador de la pintura o espectador de la fotografía. Aquí, además, hay una cosa divertida para los arquitectos. Es la primera vez que una cercha se coloca al revés. Siempre hay una imagen que me viene de mi padre. Mi madre y mis hermanos a lo mejor me tiraban de las orejas por lo que voy a decir. Mi padre era fundamentalmente un anarquista, el mayor anarquista que he conocido en mi vida. Un anarquista de la categoría de Magritte. Un hombre que pensaba que había que ser absolutamente libre para ser absolutamente responsable. Si había algo que no le he oído nunca en su vida, es una disculpa porque las cosas no habían sido bien hechas. Hay que ser absolutamente libre para ser absolutamente responsable de lo que haces. Y eso, a fin de cuentas, es casi un dogma. Aquí tenéis las cerchas invertidas. Y aquí tenéis a alguien que invirtió permanentemente todo lo que hizo. Y además, de una manera parecida a mi padre. Magritte llevaba una vida tranquila, burguesa, casado, pintaba en la mesa en la que comía, le decía a su mujer, ¿puedes retirar la mesa que voy a pintar? O le decía a su mujer, René, retira las pinturas que vamos a comer. Esa vida tranquila, esa vida burguesa, anodina, anónima, es la que mi padre visualmente llevó. Es decir, era un anarquista, pero sin aspecto de anarquista. Era un anarquista con 7 hijos. Era un anarquista con una mujer a la que adoró hasta el final de su vida. Era un anarquista de vida ordenada. Luego os contaré parte de su orden. Esa personalidad es la que es paralela a un personaje como René Magritte. Tienen además, yo siempre, el otro día leí un artículo sobre la sonrisa de mi padre en las fotografías, la sonrisa de alguien que se divierte haciendo lo que hace, porque lo que hace es un descubrimiento para él. Aquí tenéis la famosa cercha del gimnasio Maravillas invertida, como si fuera a partir de ese día posible invertir las cerchas. Esta es otro dibujito croquis del gimnasio Maravillas, en el que la cercha cuelga como un toldo. Es todo ligero. Todos hemos oído hablar del famoso documental sobre Foster, en el que Fuller, el arquitecto americano, le pregunta a Foster cuánto pesa su edificio, señor Foster. Es una manera simple. A mí me fastidia mucho esa anécdota, porque esa anécdota, para hacerla real,
lo que hay que preguntar, lo que hay que saber es que Fuller no le pregunta cuánto pesa en kilos, le pregunta de cuántas cosas, de cuántas ideas previas, de cuántas manías, de cuántos anhelos, digamos, sucios de fama, de cuántos anhelos sucios de dinero, de cuántos anhelos sucios de satisfacción del cliente se ha desprendido esa obra. Es lo que diferencia la obra de mi padre. La obra de mi padre no pesa nada. La conversación también con el señor feudal japonés, en el que se plantean aquí cuánto pesa un edificio, el señor japonés respondía siempre: un edificio siempre pesa una burrada. En Japón nos preguntamos cuánto pesa el polvo sobre el pétalo de una flor. Esa es la diferencia sutil entre cuánto pesa un edificio, señor Foster, y de cuántas cosas ha sido usted capaz de desprenderse para dibujar una sección como la del Gimnasio Maravillas. Pues se ha desprendido de todo, y por eso tiene la cara de pillo de quien ha hecho un descubrimiento. Los niños no fabrican, descubren. Pues esa capacidad es la que te da el desprenderte de todo lo que pesa en esta vida. Y mi padre era un maestro en eso. Un amigo mío que es muy divertido, es otro sabio, me dijo: qué tontería, el polvo sobre el pétalo de una flor no pesa nada, las flores tienen un barniz que evita el polvo. Siempre hay quien va más allá, y esos son los personajes que enamoran. La famosa cercha. Mi padre era arquitecto, no solo hacía una sección del gimnasio, no, luego había que construirlo y usarlo y resolver encuentros dificilísimos de una viga con otra viga, de una cercha con otra. Esas cosas que yo soy incapaz de pensar, ¿no? Y el fruto asombroso de mi padre es que esa sección que hemos visto hace un momento se construía, y su edificio no perdía la frescura ni la fragilidad, y seguía sin pesar. Seguía sin pesar. Los edificios de mi padre pesan tanto como sus croquis, y si no, tenía pena. El Gimnasio Maravillas, un amigo mío me decía que le sobra hierro. Probablemente el ingeniero podía haber hecho que pesara menos el hierro, pero no podía haber hecho que pesaran menos las ideas de mi padre. Esto es una fotografía que mi padre no conocía, pero que cuando yo la vi en una enciclopedia dije: ¿cómo le gustaría tenerla en esas imágenes que te inspiran, que te dan rabia no haber participado de la construcción de un puente así? Esta es una fotografía del siglo XIX, un puente en las Rocosas en Estados Unidos, y soporta un tren que pesa más que él. Aquí existe la famosa paradoja de que para mover a Blanca, mi mujer, que pesa 45 kilos, existen los coches que pesan 3.500. Pues este puente pesa menos que el tren que soporta. Esto sí que es cuánto pesa su puente. No pesa nada. Es un puente mucho más bonito que los que hace Foster, que quiere agradar al que lo encarga, con lo cual ya pesa más. Agradar al ordenador, agradar al constructor, agradar el reto de pasar de un lado a otro. Este puente tiene el candor, por eso lo pongo, el candor del Gimnasio Maravillas. Otra imagen que a mi padre le hubiera gustado encontrar: dos bloques de Nueva York del siglo XIX, con la ropa tendida y los toldos de las cuerdas, casi. La sensación de disfrutar de esto no puede inspirar a un arquitecto, no, tiene que inspirar a cualquier persona sensible, porque ahora que el arte son instalaciones, ¿qué instalación, Dios mío? Pero hacer una instalación que mantenga la frescura y la sencillez de lo que lo inspiró. Ese es el asombro y eso es lo que yo siempre creo que persigo, aunque no me sale exactamente igual que a mi padre. Estas son fotografías que yo hice de un astillero de Ribeira,
Rivera, perdón, en Vigo, un astillero que tiene más de 100 años, el astillero Lagos, y que es una preciosidad. Fue un encargo, es decir, son fotografías de encargo que tenía que hacer y hacer bien. Qué parentesco tan cercano con lo que estamos hablando, con lo que hemos visto y con la idea de que mi padre le daba mucha rabia y siempre lo decía, que las ideas arquitectónicas hay que luchar permanentemente para que no se amaneren en el proceso de la construcción. La arquitectura como el cine son dos artes complicadas porque exigen una inversión de dinero y de tiempo muy grande, ¿no? Entonces, el cine normalmente es malo porque hay que esperar unos resultados económicos de tanto dinero y de tanta inversión. Y la arquitectura normalmente es mala porque hay que esperar unos resultados de tanto dinero y tanta inversión. La suerte es encontrar a alguien que en el proceso largo de la idea y la construcción de la idea no pierde la frescura. Yo, me da rabia, estas fotografías no las vio él, pero le hubiera encantado ver que su Gimnasio Maravillas o el edificio de CENIN mantenían la frescura con la que un no arquitecto ha construido este astillero. Aquí en el astillero se han incorporado tubos modernos de aspiración y lo asume con una naturalidad enorme. Era otra imagen que me hubiera gustado enseñarle porque tienen la misma. Él hablaba permanentemente de la arquitectura física como aquella en la que cada elemento conserva su manera de ser y no se mezcla con otros y se transforman en lo que se llama cemento, enfoscado. Esa capacidad de, me preguntaba antes Ramiro, de desarmar un edificio con un destornillador. Eso es arquitectura ligera. Es una envidia ver esto y saber que un arquitecto es un no arquitecto. Me acuerdo de una amiga mía que le decía, no, si yo no soy arquitecto, y mi padre con 80 años le decía, tranquila, yo tampoco. Esto es el edificio de estudios metalúrgicos en Madrid. Una cosa fundamental en la obra de mi padre, en su manera de pensar, no en su obra arquitectónica, en su manera de ser, el anonimato. Una vez un amigo mío se enfrentaba a mí y me decía, hablas muy mal de la reforma del Museo del Prado, siempre dices verdaderas barbaridades, ¿por qué no te gusta? Y le dije, porque ha desaparecido del Museo del Prado la sensación de que es algo heredado, algo que perteneció a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, algo que nos ha llegado por suerte, por herencia. La obra de mi padre, veíamos el astillero y vemos este edificio, tiene y busca y no lo comprende de otra manera el anonimato del problema resuelto con inteligencia. Volvemos al principio, usar la arquitectura como una herramienta de entender la realidad, con lo cual nunca es un fin en sí misma, por lo tanto no habrá nunca un regodeo en el diseño, en la exhibición del dinero, en la exhibición de la facilidad que tiene el arquitecto, y tenía toda la facilidad. Esto es el interior, está construido en hierro, está construido con viroter, está construido con cristal, pero se parece a sus abuelos de la ría de Vigo, donde se construyen yates. No, la sensación de que nuestro paso por la tierra tiene que ser frágil y a la vez tiene que tener que ver con lo que encontramos es una sensación casi franciscana. Un día le decía yo a Pepe Llinás, un buenísimo arquitecto catalán que sabe todo sobre mi padre, que mi padre, más que la ligereza, si había una característica en su arquitectura y en su persona, era la fragilidad, porque la fragilidad es algo que hoy en día, en todo lo que hagamos, debía ser obligatorio. La sensación de que lo que hagamos no va a dañar, de que es frágil, de que cualquier viento, de que cualquier
cambio lo va a hacer desaparecer. Ojalá nuestro paso por la tierra tenga esa capacidad franciscana de la fragilidad. Y en la obra de mi padre, en la acuarela que hemos visto al principio, o en este edificio, es un verdadero manifiesto. Este es el Gimnasio Maravillas en estructura. Siempre que enseñaba estas fotos, mi padre decía: hay que tener fe en lo que estamos haciendo, porque sabemos que la obra pasa por muy malos momentos, pero sabemos cómo va a ser, porque la estamos haciendo no nosotros, estamos ayudando a la obra a nacer y a ser. La sensación de que la obra se pertenece a sí misma, que el arquitecto es casi como un medium. Eso, el que haya visto la acuarela dibujada, esa acuarela se ha dibujado a sí misma. No te imaginas, aunque hay una foto muy divertida que no tengo y que nos puedo enseñar, a mi padre, novio de mi madre, en una roca dibujando una acuarela. Al lado tenía a la mujer más guapa del mundo y él estaba mirando la ola y la novia esperando a que terminase. Da la sensación de que esas acuarelas se pintan solas. En estas fotos del edificio en obra, mi padre decía que había que mantener la fe en que la obra iba a salir a pesar de los malísimos momentos que pasan. El buenísimo momento llega cuando se acaba. Esta foto es reciente, la obra tiene 50 años y tiene un frescor y tiene una capacidad de enamorar, que quien pasa por ahí hace fotos y vuelves a hacer fotos, y en la fundación, que tienen una página de web muy activa, se cuelgan nuevamente fotos y fotos del Gimnasio Maravillas. ¿Por qué? Porque no es una obra de un arquitecto, es una obra del que pasa por allí y la contempla con sensibilidad. Mi padre era uno de ellos. Esta es una foto que he recogido también de una colaboración y me ha emocionado. La sensación, eso, de la cercha, que es hierro, que encima de esa cercha hay 50 personas dando clase, que encima de las que están dando clase hay niños jugando y tratando de perseguir un balón, y que no pese, nada pesa, en el sentido más profundo de la palabra. Eso es un tono. Esto es una fotografía del Detroit que se está destruyendo, y la he puesto porque permanentemente se habla del valor de las obras por su permanencia, y desaparecen las obras, y volví a decir lo de la fragilidad. Yo creo que a mi padre, hombre, en principio le gustaría que sus obras no se destruyeran, pero el comentario que se puede hacer cuando una obra de mi padre desaparece es: bueno, pero si han quedado sus ideas, y sus ideas son más importantes. ¿Por qué? Porque son como el faro aquel. El faro aquel no nos dice que tenemos que ir hacia el faro. Cuando vas hacia el faro vas hacia las rocas. Nos dice dónde estás y tomas la decisión por dónde ves el faro. Esta es otra foto del Detroit destruido hoy en día, con un fotomontaje de cuando el gimnasio en uso estaba funcionando, ¿no? Y entonces me pareció tan parecida a una foto posible del gimnasio dentro de unos años que me consoló pensar que si desaparece el gimnasio, desaparece la acuarela, desaparece el croquis, ha habido una manera de pensar que yo, en cierta manera, mantengo. Una cosa divertida de mi padre es esa falta de seriedad y de impostura, ¿no? Era divertido ver que en el estudio de mi padre llegaba un estudiante de primero de arquitectura a las 12 de la mañana. No, es que me han dicho que usted es un arquitecto muy importante y yo quería conocerle porque me han dicho en la escuela que hace cosas que están muy bien. Pasa. Y empezaban a hablar y el estudiante le hablaba de por qué estudiaba arquitectura, y mi padre le explicaba por qué quería ser arquitecto de mayor, y entonces se producía una empatía tremenda hacia los que no eran arquitectos todavía. Este es un dibujo de un estudiante de arquitectura, de primero,
luego fue un gran arquitecto, pero la sensación bueno, luego además era muy divertido porque el estudiante acababa comiendo en casa. Y en cambio era capaz de despachar con una grosería tremenda arquitectos muy importantes que lo que querían era hacerse la foto. Mi padre estaba convencido de que un estudiante podía enseñarle muchas cosas, que mantenía esa capacidad de sorpresa que él, inevitablemente por la edad, pensaba que podía perder. Este es otro dibujo de estudiante, de primero de arquitectura. No sabían ni qué era el gimnasio, les encargan ir al gimnasio Maravillas y hacer un dibujo. Y mi padre en este dibujo vio el gimnasio que le hubiera gustado hacer. ¿Dónde está la sabiduría? Hay que tener la suerte de no saberlo para poderlo apreciar. Volvemos a Magritte. Si esto no es un gimnasio, esto no es una pipa, pues, perdonad un momento, esto tampoco es un gobierno civil. Esto no es un gobierno civil. Desmontamos todas las ideas previas que tenemos, vaciamos todos nuestros bolsillos, salimos al camino sin esperanzas de llegar a ningún sitio y solo en ese momento somos capaces de ir metiendo en el zurrón sugerencias, cosas que aparecen. Cuando os decía que mi padre es el mayor anarquista que ha habido en España, artista, en el siglo pasado, lo digo muy, muy en serio. Os voy a explicar un poco por qué. Esto es un cómic. Mi padre, muchas veces sus memorias de construcción o de concurso, esto era un concurso que se ganó, eran casi cómics, eran dibujos, como yo digo, que a veces se ganaban los concursos porque se dejaba pasar al niño que había dibujado el cómic. Pero evidentemente esto es un gobierno civil en el año 50 y tantos, de Franco, en Tarragona, y era un concurso, y uno se presenta a los concursos para ganarlos, y esta es la memoria escrita. Hay que hacer un resumen, pero dice, en principio todos los gobiernos civiles, todos los edificios de gobierno civil los recuerda uno así, y dibuja un gobierno civil. Un bloque de viviendas los recuerda así. En el año 52, 53, no sé qué año es exactamente porque soy un desastre, dibuja un gobierno civil y escribe un bloque representativo, me lo imagino horizontal. Esto hubiera sido suficiente para llevarlo a la cárcel, porque estamos hablando del año 52 y de un ministro de la Gobernación que se llamaba Camilo Alonso Vega, al que el pueblo llamaba Camulo Alonso Vega. Bueno, pues un edificio representativo me lo imagino horizontal. Como está dibujado por un niño, sigue pasando el jurado, digamos, como un niño talibán. Le dejan pasar con la dinamita en la cintura. Un bloque representativo, un bloque de vivienda, 2 puntos, me salen, giro, desgloso el programa del proyecto, las viviendas, el gobierno, las viviendas, me empieza a aparecer una forma que no tenía muy pensado y de repente, de una manera, digamos, como que se te enciende la bombilla, con una capacidad de asombro él mismo, dibuja la más famosa fachada de edificio público en el siglo XX en España, la fachada del gobierno civil. Y voy yo y tengo mi propia teoría. Esta es la fachada del gobierno civil. Un gobierno civil es un edificio de representación del poder. Y mi padre hace en esta fachada un rostro impenetrable, un rostro del que no identificas, digamos, su gesto. Un rostro del poder, y el poder lo que es arbitrario. Si mi padre me oyera decir estas cosas, lo mismo se reía o lo mismo decía, por fin. No, esto es la fachada de un gobierno civil y es el rostro impenetrable del poder. El poder, ¿qué tiene? Fundamentalmente que es arbitrario. Y quien sea capaz de pensar qué piensa este rostro, es perplejidad.
frente a este gobierno civil solo cabe la perplejidad, y ese es el miedo ante el poder. Esta es la fachada. Pero está lleno de sutilezas este edificio. El famoso encuentro entre los balcones en esa esquina casi imposible de construir, imposible de imaginar, la fachada de piel tersa como si fuera metálico, el bloque de las viviendas que flota sobre el balcón y el balcón rompiendo. Todas estas cosas las han estudiado los que saben de arquitectura un montón. Y todo flota. ¿Os acordáis que en la imagen de cómo recuerda uno un edificio de un gobierno civil, estaba lleno de columnas? Estaba lleno de columnas que sujetaban el poder. Digamos que un edificio del poder siempre tiene columnas. Y un templo, que es un edificio del poder, tiene columnas. Pues mirad lo que hace mi padre con las columnas. No están. En principio han desaparecido. Los pilares que sujetan esa primera fachada son pilares metálicos en forma de cruz retirados hacia adentro, ni siquiera aparecen. Y estas son las columnas, las mete dentro, desaparecen, las derriba y son bancos. Hay incluso una foto que veréis de gente sentada en el banco, que es la imagen más romántica que tiene uno de tantos y tantos grabados. Dos pastorcitos en una ruina de un templo en el sur de Italia, con una flauta y unas ovejas alrededor, sentados en una columna derribada. Aquí tenéis las columnas. ¿Y sabéis por qué sé que son columnas? Porque las hay de pie y las hay tumbadas. Si hubiera querido hacer bancos, hubiera mantenido los pilares metálicos en cruz, de adelante a atrás, y hubiera conservado esa cosa liviana de que el edificio flota. No, tiene columnas, pero las derribo y las convierto en bancos. Aquí lo tenéis. Es divertido pensar que toda obra de interés en un pintor, en un fotógrafo, en un arquitecto, encierra una literatura para el que sepa leer. Yo siempre digo que una foto es buena cuando produce muchísima literatura, y un libro es bueno cuando produce muchísimas imágenes. Ese enfrentamiento entre una imagen vale más que 1000 palabras, no. Este edificio tiene tanto que por mucho que lo veas siempre descubres que había un mensaje, incluso probablemente no buscado, encontrado por el arquitecto. El edificio flota y la primera columna que te encuentras es el banquito de entrada. Hay un artículo muy bonito de un arquitecto que habla de este banquito, ¿no? Y muestra esta foto. Dos personas, como dos pastores, con una flauta y unas ovejas alrededor, en los restos de un edificio del poder al que le han caído las columnas. Todo surge de lo que os decía al principio. Desmonto todas las ideas previas que tengo sobre las cosas. Ese es el único esfuerzo que hago como artista. Y cuando ya creo que estoy muerto, que no se me va a ocurrir nada, es cuando puede aparecer un edificio como el Gobierno Civil, o un edificio como el Gimnasio Maravillas, o una acuarela como la Ola. Aquí tenéis los pilares remetidos en forma de cruz, inexistentes, para sujetar semejante masa pétrea. Paradojas. Digamos que lo divertido de mi padre es que encontraba paradojas. La paradoja es la definición más profunda de la realidad. Hay artistas que las buscan, con lo cual no las encuentran. Y hay artistas que, despojados, van hacia la realidad y las encuentran. Esta es una fotografía de un bicho que conocéis bien porque es una vaca loura, el escarabajo del roble, en Galicia. Es casi hoy en día un animal totémico de los que tenemos cierta edad de haber recordado en las carballeiras, ¿no? Yo hice esta fotografía, las cosas no las buscas, pero suceden. Y digamos que simplemente eres buen fotógrafo porque eres consciente de lo que has salido, no de lo que has buscado. Semejante artefacto, porque parece un bulldozer, apoya en puntos, en lo que se llama la definición de un punto. Es como si dijéramos un bulldozer que baila como una bailarina, en la punta de los pies.
es la imagen que he encontrado de las que yo he hecho más parecidas a ese gobierno civil. Un edificio pétreo que pesa y está evitando tocar el suelo. Pues esto es un bulldozer que baila con zapatillas de bailarina. Y lo más divertido, es un bichito pequeño que arroja la sombra de un elefante. A mi padre le encantaba la obra de Dalí, porque le divertía tanto como sus propias obras. Estos no son cosas que se buscan, como decía Picasso, son cosas que se encuentran. Y la paradoja es permanente en la realidad. Había un escrito que, como yo tengo Macintosh y esto es Windows, no lo ha podido leer, pero decía Man Ray que a todo lo define su contrario. Es decir, la luz existe porque existe la sombra. Lo pesado existe porque existe lo ligero. Y entonces este escrito decía: el origen de la música es el silencio, lo contiene, lo explica y lo consuela. Y su rastro es el azul, el rojo, el verde y el marrón. Pues esa sensación de que para encontrar algo tienes que dar la vuelta y mirarle la espalda, en los problemas arquitectónicos y en todos, y ahora veréis las caricaturas que son sangrantes, mi padre era un sistema de trabajo, definir todo por su contrario. Era una manera de encontrar la verdad de todo lo que encontramos, de todo lo que existe. Hoy en día, el problema mayor de la ciencia es que, perdón la expresión, coño es la materia oscura. Si era lo que más había, pero estábamos pendientes de las estrellas, ¿no? Esa sensación de que hay alguien que dice: ¿pero qué estáis mirando? Si la materia oscura es el 99% de lo que existe. Pues hasta ahora no nos habíamos fijado que era a dónde había que mirar. Esos personajes que son capaces de girarte la cabeza y ver algo tan evidente son los que te divierten. Esta es una escalera de una barandilla de madera de un edificio que ya se derribó, pero quedó la foto, y pongo la foto antes del dibujo, por lo que os explicaba antes, la capacidad de que una idea no pierda la frescura ni la sensación de milagro que tiene cuando se construye. Este es el dibujo previo. Se construye y resulta que es igual. No perder esa capacidad es algo que uno tiene permanentemente en su fuero interno, como: ¿qué diría papá si viera que he amanerado? ¿Qué diría papá si viera semejante porquería de sobada que he hecho? Esta es una fotografía que la he puesto porque es la primera casa, la primera vivienda de mi padre recién casado con mi madre, en la que disfrutaba mucho diseñando los muebles, las puertas. Eso lo hacía con facilidad. Pero la pongo porque hay una cabeza de una escultura, una terracota de Ángel Ferrán, un escultor fuera de serie de la primera mitad del siglo XX, que mi padre compró haciendo verdaderos esfuerzos económicos, y que ha sido, digamos, un personaje más de la familia. Convivimos con esta cabeza como si fuera un pariente. Y os la pongo porque esta foto se la hice el año pasado. Es una mujer más de las que hay en casa. Fotografiar una escultura como un ser viviente y fotografiar un ser viviente como una escultura. Esa capacidad de darle la vuelta al tema para encontrar cuál es la verdad. La fotografía como herramienta y no como fin en sí mismo. Eso es herencia de mi padre. Esta fotografía de mi madre la hizo mi tío Jesús, era un buenísimo fotógrafo, y mi padre la tenía en donde recibía en su estudio a los alumnos o a los arquitectos que venían a verle, y los sentaba enfrente de esta foto. La distracción era permanente, ¿no? ¿Quién mantenía una conversación serena teniendo este rostro en una fotografía muy grande enfrente? Yo creo que le gustaba, yo creo que fardar de haber enamorado a la mujer más guapa de este mundo, ¿no? Bueno, pues esta mujer tan guapa, era retratada en su periodo de noviazgo así, por mi padre. Y es mi madre. La caricatura en mi padre no era exagerar los rasgos o hacer un dibujo divertido, era hacer lo que decíamos.
darle la vuelta al sombrero, a la chistera y descubrir por la parte de atrás qué hay. Mi abuela siempre contaba que cuando veía estas caricaturas que le hacía el novio decía: ¿en realidad crees que se va a casar contigo? Es asombroso que alguien esté tan seguro de sí mismo para hacer esto a una novia como la que tenía. Pero es una manera de pensar. Ya sabemos que una mujer guapa se retrata y sale guapa. Pero una mujer guapa es guapa porque también es fea. El silencio permanece en la música y lo contiene, lo explica y lo consuela. Pues esa frase tan redonda sobre que en todo existe su contrario, en el caso de las caricaturas de mi padre, era un manifiesto. Aquí la tenemos en la cocina de la aldea, pelando unas judías o unos guisantes, y es que tiene 84 años, 85 va a cumplir, y sigue siendo guapísima. Esta fotografía la he elegido para que veáis la capacidad de libertad con la que vivió mi padre y con la que se enfrentaba a todo. Una vez diseñó una iglesia pequeñita, aquí en Nantes. Yo no la conozco porque no sé hasta qué punto es una obra de mi padre y no quiero llevarme la decepción, nunca he ido a visitarla. Pero mi padre, con un candor profundísimo, son como dos contradicciones, candor profundísimo. Pues con un candor profundísimo le propuso al cura que en vez de un mal cuadro de la Virgen, podían poner esta fotografía de su mujer con su hijo mayor. Mi madre, que es muy devota, se negó. Pero mi padre explicaba claramente que la Inmaculada Concepción de Murillo era la panadera de 3 portales más abajo. Mi padre cogía el tema más serio y lo convertía en un chiste. Y el chiste era siempre la cosa más profunda que se podía decir de algo. Era un lector de La Codorniz realmente adecuado. Esto es un edificio, una central lechera. He elegido esta foto, hay muchas, es muy fotogénica esta obra. Todas las obras de mi padre tienen una fotogenia asombrosa y nunca le preocupó la fotogenia ni el resultado estético de sus obras. Pero esto es una central lechera y qué capillita más estupenda, ¿no? Mi padre decía que cuando hoy en día, estoy hablando de los años 70, 80, a un arquitecto le encargan una iglesia, siempre hará una tontería. ¿Por qué? Las iglesias nunca las hicieron los arquitectos, las hacía el fervor del pueblo y el maestro de obra que hacía iglesias, ayudado por una sociedad. Una sociedad hacía iglesias. Un arquitecto no puede hacer una iglesia. Y mi padre proyectó varias y yo creo que las consideraba todas una tontería. Esta también la pongo para fardar. Esta es la casa en la que yo vivo, es la casa de mi bisabuelo, es la finca familiar y llevo 14 años viviendo y es donde vivo. La pongo porque es un entorno en el que mi padre, Rafael, ha contado cosas sobre las fincas de los de la Sota Martínez, que en realidad eran las fincas de los Martínez y de los Correa, y sobre lo bonito que era el entorno en el que mi padre corrió su infancia, con amigos de una categoría artística y personal excepcional. Cuando se ha vivido esta riqueza, y yo digo esta riqueza no porque eran muchos metros de finca, que lo eran, sino vivir con intensidad un sitio tan bonito, cuando sales de él, digamos que la labor del arquitecto es un rebote. Yo siempre pienso en un viaje que hicimos a Francia, que yo le decía a Blanca, yo en Francia sería incapaz de pintar nada, ni de fotografiar nada, ni de hacer una casa. Es todo tan bonito que el arte no tiene sentido, porque el arte es una defensa frente a un medio. Él había vivido en una Pontevedra elegantísima, preciosa, una ría inmaculada, unos bosques alrededor preciosos. Y toda la arquitectura que creo que hizo después
su propia casa, el salón donde vivíamos de niños, era una defensa contra un medio hostil. Muchas veces, como decía un amigo, actúas de rebote. Esta es la finca de noche, con la luna llena, y esto es otro Magritte, otra paradoja. La mitad del paisaje es de día, la mitad del paisaje es de noche. Las paradojas que encontraba mi padre son algunas de las que yo he encontrado como fotógrafo. Y perdonad, pero la conferencia se llama Sota en mí. Muchas veces, nunca una paradoja se busca, pero es un sistema para comprender la realidad mucho más rico que el análisis estético o el análisis científico siquiera. A mi padre le encantaban las fotos que yo hacía de bosques. Esta es una de ellas. Mi padre siempre ponía una foto de una chopera en sus clases de arquitectura diciendo que cuando el hombre incorpora el orden a la naturaleza, el resultado no es malo. En esta fotografía es patente, pero yo la pongo por una cosa, es también de mis primeras fotos de bosques, fotografié muchos bosques y permanentemente tenía una idea tantas veces nombrada por mi padre, decía disfrutar de las cosas allí donde casi dejan de serlo. Las fotografías de bosques, como habéis visto, los horizontes del mar, eran disfrutar de las cosas allí donde casi dejan de serlo. Pero es curioso, como te haces mayor, empiezas a discutir con tu padre y si eres buen alumno y buen hijo, te tienes que llevar incluso una temporada ciertamente mal. Y buscas el lado contrario, disfrutar de las cosas allí donde realmente lo son. Y cuando te sientes muy ufano de llevarle la contraria a tu maestro y a tu padre, te das cuenta que estás en el mismo sitio. Las cosas donde casi dejan de serlo, allí es donde verdaderamente son. Esta es otra foto de bosques, iba a decir casi de mi infancia, porque tenía 20 años y mi padre se divertía mucho con estas cosas que hacía su hijo. Una fotografía de mi padre en la mesa donde hemos comido durante 40 años los 7 hermanos, mi padre, mi madre y algún primo, algún amigo, algún tío, algún abuelo. Es una mesa que está archiestudiada, todo el mundo está entusiasmado con un diseño tan bonito, con un diseño tan práctico, con un diseño tan sencillo que te da rabia que casi no se te haya ocurrido a ti. Es una mesa que cuando se recoge desaparece en la pared, tiene dos posturas, esta para comer 4 o 5 personas y otra postura en la que milagrosamente aparecen más patas y comen 10, 11 personas sin ningún problema. Hace un tiempo, hace 6 o 7 años, pues lógicamente yo quería tener la mesa de papá. Lo digo así, suena fatal. Pero me acordé de que mi padre, si hay algo que no podía, era con los vagos mentales. Yo soy muy vago, pero como soy muy vago tengo mucho tiempo para pensar. Entonces, cuando yo quería hacerme la mesa, evidentemente no me podía ir al carpintero con los planos de la mesa de mi padre y decirle, hazme una mesa. No. A mí siempre esta mesa me sobraba el marco porque me parecía que el desarrollo de esta mesa, aquí estoy yo bajándola en la casa de mi madre, la mesa, digamos, primigenia, es ese marco que hace que lo que se desarrolla no sean planos, simplemente 3 planos que se abren y se convierten en una mesa, o 3 planos que se pliegan y desaparecen como un elegantísimo cuadro de los constructivistas rusos. Entonces yo me quería hacer una mesa, pero me daba vergüenza hacerla de mi padre. Y acabé haciendo mi mesa sota. A mi padre le encantaba que fracasases, pero que fracasases con una intención noble. Y la intención noble, os aseguro, era hacer una mesa en la que desapareciera aquel marco que convertía la mesa en un mueble. Yo quería que la mesa fuera una escultura tan bonita que fuera el desarrollo de 3 planos. Y aquí le quité el marco. Es un plano en la pared que cuando se recoge se convierte en un simple plano preciosísimo, de una madera preciosísima. El plano se abre
es el plano que se desarrolla y es simplemente eso. Me sobraba 50 años comiendo en la mesa y 50 años que me sobraba el plano. Se lo conté a una tía mía que es una mujer exquisita y me dijo, toda la vida pensé que le sobraba el plano, pero nadie lo decía. No, le decía a un arquitecto que a mi padre le encantaban los fracasos y me decía, pues esta mesa no le gustará nada porque has acertado. Esto es un dibujo de Lisinski, el constructivista ruso, que, os lo juro, encontré mucho después de haber construido la mesa. Mi padre tenía una devoción sincera por el constructivismo ruso, porque el constructivismo ruso es ese primer movimiento en el que hay que cambiar el mundo, hay que despojar al mundo de todas las ideas con las que ha vivido hasta ahora, que son mentira. Entonces, es el movimiento fresco al que habría que sumarse siempre. Luego llegó el Bauhaus y llegaron otros y lo hemos ido amanerando hasta construir el Guggenheim, que es el edificio más amanerado de la historia de la arquitectura. Pero estos constructivistas rusos querían cambiar el mundo. Querían despojarle de toda la caspa, perdonad por la expresión, que en aquella época tenía. Y cuando encontré el dibujo este y me recordó a mi mesa, dije, pues he acertado. Otro dibujo de Lisinski, en el que evidentemente da la sensación de que una mesa son planos para que sirven para colocar platos y que cuando no hay platos tienen que desaparecer. Estas son las dos versiones de la mesa que he hecho. La de la izquierda la he hecho con madera también, pero chapas de distinto color, en la que desaparece el marco y se concreta en esa pieza naranja, y cuando se abre aparecen colores naranjas y se convierte en una alegría de mesa. Ese afán de incluso la mediática mesa de Alejandro de la Sota, que todos los arquitectos han admirado, pues yo soy su hijo, necesito desprestigiarla un poco con este intento. Realmente han quedado preciosas, yo no sé, han salido muy pesadas, que mi padre me echaría una bronca por eso, pero es que el carpintero que la ha hecho es un exquisito, es un perfeccionista, algo que nunca he sido yo ni mi padre, entonces no ha sabido hacerla mal y nos ha salido pesada, pero se agradece el intento. Esta es una foto de una serie que he hecho durante años de un eucalipto que hay en la finca. Volvemos a lo mismo, el eucalipto está en Galicia en todas partes, pero si te paras y miras hacia arriba resulta que es un portento, es el calder más bonito. Y esta es la última que hice de eucaliptos. En medio hay 400 fotos de eucaliptos y pongo esta por una cosa. Mi padre había un pecado mortal. Me acuerdo una vez, con 15 años, que casi me voy de casa, como los niños esos que dan portazo, porque le enseñé un cuadro y me dijo, es amanerado. Si te dicen que un cuadro tuyo es amanerado, te quieres ir de casa y no quieres volver y quieres que te atropelle un coche en la M30, porque es un pecado mortal. Cuando hice esta foto llegué a la conclusión de que la siguiente iba a ser amanerada. Retorcer los temas hasta un límite y saber que la siguiente vuelta hubiera sido un disfrute de la fotografía como fotografía, y nunca la fotografía es un fin, como nunca la arquitectura es un fin. Estas es que son anécdotas enriquecedoras, permanentes, de las que 1 millón que tienes, 1 millón que contarías. Esta es una fotografía de una serie que hice en la Lonja de Ribeira a lo largo de 10 años. Tardé 10 años en acabar esta serie. Esta fotografía la tenía mi padre en su estudio y le gustaba muchísimo porque volvemos a lo mismo. Normalmente un pescado, un rodaballo, tiene un dibujo precioso. En las cajas de subasta se le enseña la barriga, que es blanca anodina. Volvemos al envés. ¿Cómo es esto? Pues esto es por detrás. Tengo que conocerlo por detrás para saber cómo es un rodaballo. Luego la anécdota divertida es que una vez pesqué uno muy grande, se lo mandé por Seur en una caja de por spam con hielo, y al día siguiente se lo comió, me llamó entusiasmado desde Madrid y lo cuento porque le gustaban los chistes.
y le dije, papá, es el único pescado que se puede enviar por fax. Una caballa. Paradojas. La caballa es el animal más barato, el que se pesca por toneladas, el que los marineros cuando pescan mucho las tiran al mar para que no baje de precio. Fotografías una caballa y aparece un personaje. Estas cosas nunca son buscadas, pero si eres buen fotógrafo porque algo intuías. Fotografías una caballa y te sale un individuo. Y además, un individuo que te reta. Otro pescado de aquella serie. Esta tenía un valor, también le gustaba mucho a mi padre, porque fotografías un sargo y es una versión modernísima, irreverente quizás, de las pinturas del Cordero Pascual. Este sargo te interroga como la víctima inocente y te dice ¿por qué yo? Es curioso, es una fotografía de la cabeza de un sargo en una caja de madera. No has tratado nada más que de fotografiar eso y si tienes, digamos, paciencia para leer la fotografía, hay una historia tremenda en este sargo. Cuando Zurbarán dibuja a un cordero, está dibujando la víctima inocente que se pregunta ¿por qué yo? Pues este es el sargo pascual. Y esta es una mujer, fue mi novia y siempre la pongo junto a esa foto porque tuvo mala suerte y es el rostro de alguien que te interroga con la misma tristeza del sargo y te dice ¿por qué yo? Voy a terminar, perdonad, es que me entusiasmo. Paradojas. Esto es la última serie de fotos que he hecho. He tardado 8 años en disparar la primera foto. Son las camelias que hay en casa, se forma una alfombra todos los años y todos los años la recogía preguntándome cómo se fotografía esto. Ideas previas que había que desmontar. La manera de fotografiarlo nunca es un fotógrafo quien te va a decir cómo debes hacer una fotografía. Fue un escritor que me dijo fotografía las cosas sin protagonismo. En el suelo no hay protagonismo. De esto podría hablar, incluso en algún sitio lo he hecho, 3 horas de las fotos de las camelias. Pero es curioso, tú fotografías esta camelia y tiene mucho que ver con un retrato de la Magdalena penitente. Es la pena de una belleza mortificada, la representación de una belleza de una mujer adulta que se pierde por instantes, que está en el suelo y ya sabe su final. Digamos, como decía una amiga mía, que es arte moderno en formato antiguo. Esas son otra fotografía de camelios en el suelo. Y esto es un Rothko. Rothko no pintaba paisajes vacíos, pintaba, como decía el escrito de la música, si al mundo lo dejas destilarse de una manera casi con edades geológicas, estas fotos de camelias con el tiempo se convertirán en un Rothko. Yo no lo dije, me lo dijo un amigo. Cuando vio las fotos de camelias me dijo, esto es un Rothko. Y yo he entendido siempre así. Rothko no pintaba quitando las cosas, hacía que todo muriese dentro del cuadro y la intensidad de los cuadros de Rothko es por lo que ha desaparecido dentro del cuadro, no por lo que ha quitado. Digamos que los imitadores, los rozquitos que yo llamo, son los que pintan a base de quitar. Rothko espesaba la realidad hasta que llegaba a estos cuadros. Estas maneras de pensar son, digamos, las herencias. Imágenes que iba a explicar. Bueno, mi padre era un hombre muy divertido. Uno de sus libros de cabecera, a pesar de lo mal pescado que era, es un libro emocionantísimo que se escribió en el siglo XVII, inglés,
Isaac Walton, que se llamaba El perfecto pescador de caña o El hombre contemplativo. La primera edición en español, el prólogo era de Unamuno, y es la historia de un hombre que en la época de Cromwell tiene todas sus peleas políticas, sus peleas religiosas, y se retira a vivir a su condado y se dedica a pescar truchas. Y escribe un libro que es un clásico de la literatura inglesa porque habla de cómo se vive algo tan sencillo como la pesca. Mi padre tenía ese libro de cabecera. De arquitectura tenía muy pocos libros, pero Isaac Walton era uno de sus autores favoritos para pensar en arquitectura. La capacidad de desacralizar. Esta caricatura se hizo a Carlos Arias Navarro en el momento histórico en el que anunciaba a los españoles que Franco ha muerto. Esa capacidad de torcer las cosas, de inventarlas de nuevo, para saber su verdadero sentido, era el de mi padre. Este dibujo tiene el tamaño, aunque lo proyecte así, tiene el tamaño prácticamente de un sello. Es la noticia más trágica, la manera más trágica de dar una noticia que se ha hecho en España. La muerte de Franco tiene el tamaño de un sello y es Carlos Arias Navarro casi llorando diciendo: españoles, Franco ha muerto. Lo dibujaba un anarquista que era un hombre cercano a Franco, es decir, mi padre era un hombre de derechas, nada normal. Su primer dibujo, el primer dibujo del que tenemos noticia de mi padre. Otra noticia importante, un dibujo de su abuela, tendría 8 años. La abuela incomodada conmigo. Un hecho tan trascendente como la muerte de Franco. Ocupan prácticamente el mismo tamaño. Y yo creo que alguien con 8 años que dibuja esto, o con 70 dibuja a Carlos Arias Navarro, es que es alguien para envidiar. No envejece nunca y cuando se muere, no se muere. Y ahora voy a acabar con lo más bonito. Bueno, esto, otra paradoja. Yo fotografío a mis perros, hago esta foto y siempre le llamamos el rey y la reina. Y mi padre hace este dibujo. Este sí que es un retrato real. Este sí que... Pensemos en el pobre Antonito López, que lleva 30 años y todavía no sabe cómo pintarlos. Y mi padre, en la trasera de un sobre, dibuja a los reyes y estos son los reyes. Un anarquista para ser absolutamente libre y ser absolutamente responsable. Esta la pongo también por fardar. Es mi madre, soy yo y es una foto hecha por mi padre. Volvemos a la vida de Madrid. Esto lo hacía alguien que tenía 7 hijos y que vivía una vida tan aparentemente normal, pero claro, aparente. Esto es sangriento. Yo tenía 15, 16 años, me creía casi una reencarnación del artista adolescente y mi padre me hace esta caricatura. Borracho irlandés. Y esa siempre hablábamos, que nos reíamos mucho de las caricaturas que hacía mi padre a los demás y nos reíamos muy poco de las que nos hacía a nosotros. Es la última imagen que os voy a poner, junto a una frase que me gusta muchísimo de un gallego que se parecía mucho a mi padre. Álvaro Cunqueiro escribe en Un hombre que se parecía a Oreste un principio que yo quiero acabar con él por el título de la conferencia y porque Álvaro Cunqueiro y mi padre se parecían mucho en sus maneras. Por aquí ha pasado un hombre que se parecía a Orestes. A Orestes solo se parece a Orestes. Por aquí ha pasado Orestes. Digamos, hay alguien que se parece un poco a De la Sota, soy yo.